Hola a todos y bienvenidos a Talk Politics. Hoy estamos con Gonzalo Adán Miró. Gonzalo Adán Miró es el director de Sociométrica y hoy le traemos aquí porque ha publicado un libro que he tenido la oportunidad de leer y que muy pronto reseñaré en este canal, cuyo nombre es, y ya empieza fuerte, Psicología de la incompetencia política. Muy buenas, Gonzalo. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Primero, agradecerte mucho que hayas venido a este canal. Quería hablar contigo de dos cosas. Primero, de tu libro, un libro que me ha parecido muy interesante y muy directo, cosa que llama la atención. Y también me gustaría, ya que estás aquí, si tienes la oportunidad, que nos comentases un poco sobre encuestas. También en este canal hablamos mucho sobre política, sobre encuestas. Justo acabamos de sacar un vídeo explicando cómo funcionan, pero ¿quién mejor que tú para explicarnos bien cómo funcionan? Me gustaría primero hablar de tu libro y cuando he visto el título, que ya empieza fuerte, me he hecho una pregunta y es, ¿qué te ha llevado a escribirlo? ¿Por qué ese libro? La temática no es original ni es nueva, ¿eh? La temática lleva unos cuantos años rodando bajo varios conceptos, como por ejemplo el de ponerología o el de psicobiografías. Es decir, se trata de hacer un análisis psicológico de los gobernantes, normalmente de los que ya han fallecido. Lo que sí que es un poco novedoso es hacerlo de gobernantes que todavía están vivos, ¿no? Eso es lo que creo yo que ha aportado como originalidad. Lo que pasa es que, claro, es muy difícil irte a los actuales sin analizar cuándo empezó todo, que es una cosa que creo que nos ocurre a todos cuando escribimos, que tenemos muy claro el presente, y cuando tienes el presente bien dibujado, es inevitable, dices, bueno, ¿y esto cuándo empezó, no? Entonces el libro ha acabado siendo un manual histórico-psicológico y, bueno, prácticamente arrancamos en el Neolítico. ¿Qué es lo que me ha llevado? Pues me ha llevado el sentimiento ciudadano de indignación de ver cómo hemos normalizado que nuestros gobernantes y nuestros políticos puedan ser unos inútiles. Yo ya sé que la palabra puede resultar provocadora y en otros casos incluso ofensiva, pero es que creo que hay que poner nombre. De hecho, pierdo bastantes páginas en describir la sinonimia que hay alrededor de la palabra incompetencia. Es decir, intento argumentar por qué he utilizado esas palabras y no otras. Y bueno, un ciudadano indignado con la cantidad de políticos mediocres que nos rodean, y cómo es posible que sigamos manteniéndolos ahí arriba a pesar del despilfarro y a pesar de los desastres y de las consecuencias que tiene aguantarlos hasta que no se van, sino que alguien los echa. Entonces, la propia observación de muchos años de vivir la política, te diría que desde dentro, más que desde fuera, desde la demoscopia, de la opinión pública, tratando con muchísimos políticos y dejando a un lado, lógicamente, una mayoría que son válidos y que son honestos, me he querido fijar en esos otros que se cuelan en el sistema y que hacen un daño tremendo. Hay una cosa que me ha resultado muy curiosa del libro y es que dices, y es cierto, que los valores que en las personas corrientes, por así decirlo, vemos como muy malos, esa incompetencia de la que hablas, sin embargo, no llegamos a penalizarla tanto los políticos. Es decir, creo que la mayoría coincide en criticar a la clase política, o al menos una parte de ella, y creo también, como dices en el libro, cuanto más alto estás, a veces más incompetente eres o más incompetente te vuelves, de eso quiero hablar luego, pero ¿por qué no penalizamos tanto lo que alguien a lo mejor en una comida diríamos, no me gusta esta persona? ¿Por qué en un político no se penaliza tanto? Bueno, hay tres motivos y trato los tres en el libro, ¿no? Hay un motivo que es que bueno, en primer lugar, que nos hemos narcotizado, es decir, una fechoría queda superada por la fechoría siguiente y no damos abasto con la indignación. Entonces, al final, cuando estamos sometidos a un bombardeo tan importante de indignaciones, de incompetencias, acabamos haciendo callo, por decirlo de alguna manera, y deja de afectarnos. Es como cuando vemos una guerra en el telediario. El primer día es un drama, lo comentamos, lo hablamos, el drama humano, el drama humanitario, el drama geoestratégico, el drama político, el drama social.
pero ahora ya Ucrania, Israel, hemos acabado ya como un trozo más del telediario, ¿no? Entonces, eso ocurre con la incompetencia política. Hay un segundo motivo que es el de sumisión. Es decir, hay un componente muy delicado de tratar, pero que tiene que ponerse encima de la mesa, que es que en el fondo nos va bien que otros tomen decisiones. Es decir, preferimos esa comodidad de decir, bueno, es un inútil, ya lo sé, pero a mí déjame hacer lo mío y que estos hombres hagan lo suyo. Es como si el dinero que despilfarran no fuera nuestro. Por una cuestión de comodidad. El constructo psicológico no es comodidad, lógicamente, es un constructo de sumisión y contagio y anonimato, un poco más complejo de analizar, que en el libro está, pero hay ese componente. Y hay un tercer componente que es quizá el más importante de todos, que es más filosófico. Esta pregunta que tú me haces es una pregunta que se ha hecho la humanidad o la filosofía de la humanidad muchas veces. El primero que quiso desentrañarla fue Maquiavelo. Entonces Maquiavelo dijo, hay una moral pública y hay una moral privada, hay una ética pública y hay una ética privada. La ética privada pretende que la pública sea como la privada. Los valores de honestidad, de lealtad, de sinceridad de lo privado, pretendemos que lo público lo sea, pero no lo es. No lo es porque el objetivo de lo público, el objetivo de la res política es, como él dice, conseguir y mantener el poder. Dice, y cuando ese es el objetivo, todos los recursos puestos a disposición de ese objetivo son otros. Y como son otros, no se pueden comparar. Por lo tanto, hay dos éticas. Entonces, hemos asumido, bueno, luego vino Weber y se ha escrito mucho sobre esa filosofía de la doble ética o de la doble moral como algo aceptable. Y lo hemos asumido. Entonces, hay un motivo de asumir un estado filosófico de las cosas que yo me revelo. Es decir, yo ya sé que es un recorrido inútil, porque la esencia de la democracia es otra, ya lo sé, pero creo que tiene que estar en el debate público. Es decir, los ciudadanos normales tenemos que asumir esas tres condiciones y aguantar a inútil, inepto, desleal, traidor, corrupto, puede hacer sus fechorías hasta que lo pillen. O podemos poner recursos disponibles, como por ejemplo una selección de ellos, como hacemos con los funcionarios, los militares o los pilotos de avión, y que haya un poco de control. Eso es un poco el por qué están ahí. Es un poco el final del libro, pero bueno, me voy al final o volveré para atrás, porque esa es un poco la solución que planteas. Y es que a lo mejor los políticos tendrían que ser elegidos, al menos en parte, como se eligen los funcionarios, no simplemente votando, sino pasando un proceso de selección primero. Eso choca un poco con la democracia, pero a lo mejor es que idealizamos mucho también el actual sistema democrático. A lo mejor puede haber democracia en mayúsculas, es decir, mantener los valores liberales de la democracia, pero con otro sistema de selección de los funcionarios públicos, por así decirlo, los políticos. Claro, esa es otra de las paradojas, ¿no? De las que he intentado poner blanco sobre negro. Hemos aceptado que la esencia de la democracia reside precisamente en la ausencia de normas. Es decir, cualquiera puede ser elegible, cualquiera puede ser elegido. Y con ese noble principio sagrado y consagrado en la Constitución, hemos construido un edificio de lógicas, entre las cuales está que el político no tiene que pasar un control, porque si es elegido, ya está legitimado. Y si deja de estarlo, en las elecciones siguientes lo quitamos y ponemos a otro. Pero es que también la democracia ateniense en su momento estaba consagrada como la mejor de todos los sistemas para evitar que los tiranos tuvieran una concentración excesiva de poder, y acabó como acabó. Es decir, la democracia tiene imperfecciones y ¿por qué no podemos exigir, por ejemplo, por no empezar por el tejado y empezar por los cimientos, que los que van a ser directores generales, que al final es mundo político, son elegidos dentro de los partidos políticos, directores generales o cargos intermedios que van a manejar, es decir, cargos no electos me refiero, y van a manejar grandes cantidades de dinero que hoy en día son siempre de millones de euros, me da igual que sea el municipio más pequeño de España, no podemos exigir a los ciudadanos que haya un control de calidad. No hacemos códigos éticos, pero los códigos éticos no tienen una vinculación para nada. O sea, es decir, hoy hay este código ético, mañana hay otro. De hecho, lo que estamos viendo ahora mismo está contemplado en los códigos éticos, pero ahí siguen.
anclados en sus escaños, ¿no? Entonces, claro que sí, claro que se puede poner un sistema, claro que se puede romper ese tabú de que no es posible. Y de hecho, yo lo reclamo y creo además que ni siquiera sería complicado, solo que la sociedad tiene que alinearse un poco, ¿no?, en estas tesis. Bueno, estos libros precisamente no solo buscan vender y que la gente los lea, sino precisamente transformar un poco la sociedad. Por eso me ha parecido muy interesante, porque no ahondas en cosas que ya dice todo el mundo, sino que propones cosas que pueden ser provocativas, pero yo creo que son diferentes y que cambian las cosas y son una solución. Por eso me ha parecido muy interesante. También una cosa que criticas mucho, y estoy completamente de acuerdo contigo, son las primarias. Las primarias que muchos, de hecho muchos politólogos, porque no es lo mismo politólogo que sociólogo, es diferente. Muchos politólogos venían diciendo, no, las primarias van a solucionar. Las primarias no solo es que no hayan solucionado, sino que son gran parte de los problemas que tenemos ahora. Y es algo que también creo que señalas en el libro. Y pones ejemplos desde ya 20 años atrás. No existe una primaria en España que haya acabado bien. Ninguna. Incluso las que aparentemente acaban bien, porque acaba con un claro ganador y no existe denuncias de fraude. Si quitamos esas dos cosas, quedan 3 o 4 solamente. Ni siquiera esas resisten el paso del tiempo, porque pasan años y las heridas siguen vigentes. En política, además, hay una... Es muy cruel, ¿no?, la política. En la política, por ejemplo, las venganzas siempre se cumplen. Tú me has hecho daño, hoy no puedo devolvértela, porque no es eficaz, porque si te la devuelvo ahora, pues quedó un poco en evidencia, pero me las vas a pagar. Y eso que en la ética privada hay contravalores que lo pueden compensar, el perdón, el hablar, en política eso no existe. Y todas las primarias que originan heridas, todas esas heridas originan venganza y todas las venganzas acaban cumpliéndose. Pero el problema no es ese, porque las primarias son un mecanismo como otro cualquiera. El problema, para mí, es que no hay un sistema que resista más de 3 o 4 años dentro de un mismo partido. Es decir, ¿por qué no puede haber una norma dentro de la ley de partidos que diga de qué manera tienen que sustituirse los presidentes de los partidos? Aunque sea una directriz, con primarias sin primarias, vale, pero podemos extrapolarlo a otras normas que están en el día a día, como por ejemplo si los imputados pueden o no ser elegibles para los cargos interiores de un partido político. Pues hoy digo que sí, mañana me presento y digo que no, luego han pasado unas cosas y entonces digo que sí, pero que no. Es decir, los ciudadanos tenemos que soportar que los que nos van a gobernar han sido elegidos mediante un proceso tan caótico como el que estoy dibujando y que es tan real, con un proceso cambiante donde un partido hace una cosa, otro partido hace otra y el mismo partido 2 legislaturas o 2 procesos internos o 2 congresos internos consecutivos no mantienen la misma normativa? Yo creo que no. Yo creo que tenemos que reclamar que haya un poco de orden, igual que reclamamos que haya orden en el mundo del funcionariado y que sean elegidos en base a los sagrados criterios de mérito, etcétera, ¿no? Competitividad, igualdad y demás. Ninguno de esos criterios se rige en política. Cuando van a gobernar con más intensidad, con más recursos y con mucha más capacidad de influencia y de cambio que cualquier alto funcionario que nos podamos imaginar. Hay una cosa que me llama mucho la atención en el libro y hablas de cómo hay personas que siendo íntegras, creo que lo llama, perdóname si me equivoco, el proceso híbrido, que es como personas que llegan íntegras a la política a través de la reafirmación de otros. Cuando les dicen, no, no, lo haces muy bien, esas dudas iniciales que tienen, al final las borran y se convierten en auténticos megalómanos. Y cuanto más van ascendiendo y más va pasando el tiempo, más se convierten. Me ha llamado mucho la atención ese proceso. La verdad es que no lo había oído antes y me gustaría si me podrías comentar si es que funciona Claro así, que si lo he sí. entendido bien. Sí, sí, con matices. Claro, acabas de tocar la parte medular del libro, ¿no? La llama sagrada de lo que para mí ha sido el leitmotiv del libro, que es el
trastorno mental o el intuido trastorno mental de algunos gobernantes. Para hacerlo bien sólido y de manera muy argumental me he tenido que ir muy lejos porque hay que hacer un listado de ejemplos que puedan demostrar la hipótesis de que efectivamente detrás de una mayoría de los peores gobernantes, siempre quiero dejar del lado esos buenos gobernantes que no son objeto del libro. En esa hipótesis del trastorno mental, insisto, necesito argumentarlo con muchísimos ejemplos. Me he tenido que ir muy lejos. Son legión los gobernantes de todos los niveles que nos podemos imaginar, en todos los contextos, en todos los países, en todas las épocas, que se puede demostrar que ha habido un trastorno mental detrás. Cuando el trastorno mental es una enfermedad mental, no podemos por menos que pensar que ha sido algo sobrevenido o un fallo del sistema. Esquizofrenias, trastornos bipolares, depresiones severas, psicosis y demás. Vamos a llamar que estos son anécdotas que no pueden ser tratados igual que es lo que yo reclamo, que es que personas con una, y has mencionado Ibris y lo voy a meter en este catálogo, pues personas claramente impulsivas, personas claramente psicopáticas, personas con una falta notoria de empatía, personas que no tienen capacidad para sentir sentido de culpa. Todas estas personas narcisistas, personas histriónicas, trastornos límites de personalidad. Se trata de, vamos a llamar, algún colega me dirá, Gonzalo, ha sido inexacto, pero bueno, hemos de entendernos en esta conversación. Pequeños problemas de comportamiento, pero clínicamente significativos, es decir, que se alejan del patrón estándar del comportamiento normal y que, conscientes de esta, vamos a llamar, de esta desviación, ven en la política el campo ideal para tener una vida mucho más equilibrada que en la sociedad normal, en la que sí que se te juzgarían estos trastornos. Estas personas en un trabajo normal no podrían estar. En cambio, en la política sí que pueden estar. ¿Por qué? Porque la ley del más fuerte les permite un desarrollo comportamental en base a este tipo de cosas, en base a la crueldad, en base a la mentira, en base a los ataques de ira, en base a el excesivo narcisismo, y de ahí nos vamos al Ibris que preguntabas tú. Hubo unos psiquiatras, la Segunda Guerra Mundial dio un campo de juego muy grande a lo que es la psiquiatría política, donde hubo una necesidad que empezaron los servicios de inteligencia americanos para explicar cómo es posible que un personaje como Hitler pudiera democráticamente ser elegido y acabar haciendo los desastres que hizo. El caso Hitler es paradigmático, pero hoy en día, en el siglo XX, con todos los dictadores que hay, si nos vamos a África no te quiero ni contar, el esfuerzo en intentar explicar estos personajes extremos ha dado de sí toda una disciplina dentro de la psiquiatría. El Ibris es uno de las derivadas. ¿A qué se le llama Ibris o a estos psiquiatras a qué llamaron Ibris? A personas aparentemente normales, pero con una especie de enfermedad latente dentro de sí, que en el momento en que son investidos de poder, es decir, en el momento en que se les da una capacidad que no está al alcance de cualquiera y que no es de uso cotidiano, tienen una reacción de desrealización, es decir, de pérdida de sentido de la realidad, donde empiezan a tomar decisiones absolutamente extremas que pueden derivar en una guerra, por ejemplo, cuando la lógica te dice que ni era momento, ni lugar, ni el contexto, ni la justificación de ningún orden era lo apropiado, ¿no? Ibris es la palabra griega, es muy bonito de explicar la etimología, que definía bueno, entre los griegos se utilizaba la palabra ibris para definir a aquellas personas que, investidas de poder, acababan utilizándolo más allá de lo que los dioses te habían dado. En la idea de que un gobernante no podía superar cierto límite. ¿Cuál era ese límite? El límite de los dioses. Si tú hacías algo más que lo que los dioses te habían dado, se consideraba un enorme defecto, imperdonable, y se le llamaba ibris. Una persona con ibris era o exiliada o asesinada, porque no podía ser gobernante. Hoy en día, bueno, asesinados hay muchos, ¿no? Todavía en muchas dictaduras.
pero afortunadamente en las democracias no existe el asesinato, pero el concepto híbris ha quedado. Es decir, estás usando el poder de una manera enferma más allá de lo que la sociedad te ha dado como límites. Volviendo un poco a la actualidad, pero también con temas que tratas en el libro, ¿afecta la corrupción a los partidos políticos? Y voy a hacer otra pregunta, esta no sé si me la vas a poder contestar. Sociométrica no ha sacado ninguna encuesta últimamente, no sé si hará, imagino que trabajáis día a día. ¿Puede este caso, todo lo que está saliendo últimamente, cuando se está grabando este vídeo, está saliendo lo que empezó siendo el caso Coldo, que después se está investigando y al final no se sabe ni lo que es, al menos cuando grabo este vídeo, pero sí que afecta a varios ministros del PSOE, presuntamente, y al menos mediáticamente está afectando incluso a la mujer del presidente. ¿Afecta en general la corrupción a los partidos políticos? La primera pregunta. La segunda, ¿está afectando este caso de corrupción por ahora al PSOE? Efectivamente, no paramos de hacer encuestas. Una empresa como la mía está permanentemente haciendo con el motor en marcha, ¿no? Estamos además en muchos frentes, estamos con el País Vasco, estamos con las europeas, estamos con las generales y tenemos medido el pulso político y el pulso electoral en cada momento. No hemos sacado ninguna encuesta porque ahora mismo no entra dentro de los planes de nuestros clientes, pero eso no quita para que tengamos información y que pueda, por supuesto, contártela, Víctor. ¿Afecta la corrupción o está afectando la corrupción al Partido Socialista? Evidentemente sí, por supuesto que sí. ¿Afecta la corrupción a los partidos? Siempre sí, pero siempre menos de lo que sería lógico pensar desde un punto de vista, vamos a llamar frío y calculador, ¿no? Desde un punto de vista frío, dices, el aparato del gobierno está puesto en cuestión, por lo tanto, el ciudadano que ha votado y que ha puesto ahí a ese gobierno, me da igual que sea con una mayoría muy sobrada o no, le retira su confianza y o se la da a la oposición o se va a la abstención. Eso no ocurre de una manera tan grosera como debería. Y no me estoy refiriendo solamente ahora al caso Coldo y al Partido Socialista, me estoy refiriendo a los miles, te voy a decir, miles de casos en los cuales un alcalde ha sido, en su función de alcalde, ha sido pillado, investigado, me da igual la palabra que pongas, sobre corrupción, que la palabra, el constructo lo has sacado tú, corrupción, podemos hablar de cualquier otro, corrupción, y que ha vuelto a ser elegido. Y ahí tenemos que irnos a esas explicaciones que te daba al principio de la conversación, que están basadas más en la sumisión, y te voy a añadir una, porque la hipótesis está muy trabajada, y yo imagino que en el mundo tuyo de la sociología, pues algo os habréis tenido que leer, ¿no? Que es, hay una hipótesis hay hipótesis complicadas, te voy a decir una muy sencilla, que es que los corruptos son muy simpáticos. Y es una hipótesis, el corrupto es simpático. Estamos llenos de ejemplos, y España es mucho de ellos, donde el alcalde corrupto, el concejal corrupto, el concejal que ha sido pillado, siempre tiene ese punto de picardía, de astucia, de simpatía con los ciudadanos y al final dices, bueno, es corrupto, pero esto que lo estoy diciendo con esta frivolidad está estudiado porque se ha planteado como hipótesis. Yo he visto tesis doctorales en la Universidad de Murcia, que tiene una cátedra dedicada un poco a esto, en las cuales no daban crédito porque el punto de partida de la hipótesis eran las encuestas, ¿no? Las encuestas del CIS, cuando el CIS era algo puro y cristalino y transparente, donde se preguntaba pues, actitudes ante la corrupción y se veía que había una actitud complaciente. Entonces, a partir de ahí hubo sociólogos como tú que se dedicaron a ver por qué motivo pasaba esto. Y al final, esa hipótesis sencilla es una caricatura de la hipótesis, pero vale, ¿no? El corrupto es simpático. Insisto, es una caricatura, pero nos puede dar una idea de lo que es el español cuando, en vez de castigar de manera tan fuerte, solo castiga de manera débil. En mi caso estudié políticas y por eso digo que al final creo que la sociología tiene mucho más fondo de lo que tiene la ciencia política. De hecho, es un mea culpa. En Brasil, sobre lo que has dicho, tiene una frase que lo clava exactamente. No sé portugués, pero es algo así como roba más fácil. Es decir, roba, sí, pero nos da cosas. Y al final perdona la corrupción por eso. Otra de las cosas que tratas en el libro, y perdona, no te quito mucho más tiempo, tranquilo, es el tema de la manipulación mediante encuestas. Y de hecho es algo que hablaba justo en un vídeo que acabo de sacar. Me preguntaba si las encuestas
En esto creo que tengo la respuesta. Pueden manipular. Y la segunda pregunta, un poco relacionada, es si las encuestas en general, sobre todo las que se publican, no las que tienen luego las empresas, los partidos, etcétera, si las encuestas publicadas buscan manipular. Esas dos preguntas. Sí, bueno, las encuestas en España han tenido un momento floreciente en el que todavía estamos, y ese momento floreciente, por desgracia, no deriva de una actitud intelectual ni de una actitud científica, sino de una actitud mediática. Entonces, nos han puesto a los que nos dedicamos a esto con un trasfondo científico intelectual importante. Yo soy profesor de universidad y soy investigador, y mi trabajo lleva esa impronta. Yo no hago encuestas a petición, yo no hago encuestas por hobby. La encuesta para mí es una herramienta de investigación sociológica y es lo que enseño. Entonces, pues tantos otros como yo nos vemos metidos dentro de una demanda que es mediática, que no es científica. Esa demanda mediática la llevamos razonablemente bien una mayoría. No digo que vayamos a influir en el titular, pero nosotros damos un titular de alguna manera con el dato, ¿no? El titular luego lo pone el periódico, porque si hablamos de medios de comunicación hablamos de periódicos, aunque el CIS esté siendo utilizado como un medio de comunicación más. Y la mayoría de los periódicos serios, pues podemos decir que respetan ese titular. Pero hay tanta encuesta, hay tanto periódico, hay tanto digital, hay tanto ruido, hay tanta red social, que el número de impactos supera lo controlable. Y entonces, yo siempre digo, cuando dicen las encuestas fallan, las encuestas aciertas, intento resumirlo con un pequeño esquema. Y bueno, encuestas, un 30% son buenas y provienen de trabajos científicamente o metodológicamente cuidados. El 70% es ruido. Esas las quito. Si nos centramos en el 30% bueno y la gente tiene que saber cuáles son las empresas que hay detrás y los cabeceras que hay detrás, entonces casi todas ellas compiten por la primera posición. No las hay buenas y malas. Todas compiten por la primera posición y todas hacen un trabajo serio. Y entraríamos ya en los efectos de azar estadístico y etcétera, el por qué una se queda por debajo de la otra. Pero es que ya hemos quitado ese 70% que hace ruido. ¿Ese 70% influye? Influye mucho. Influye mucho, como influye cualquier otro titular que pueda ser un poco intencionado. En el caso de las encuestas, mucho más. Y hoy en día, pues como dicen algunos colegas, las encuestas ya forman parte del escenario político. Forman parte, es un actor más. Y como tal, pues se mueve a capricho de los que manejan todo el escenario, aunque nosotros nos resistamos un poco a que eso sea así. Sociométrica, de hecho, es una encuestadora que se ha ido ganando fama poco a poco, pero sí que es verdad que no está entre las más mediáticas, no las buenas, sino las más mediáticas, pero las sigo desde, no sé, 2015 creo que empecé a seguiros. Y como todo, habéis podido tener una selección donde os acercáis más o menos, pero siempre estáis muy, muy, muy cercano al resultado. Perdón, quería hablar también de una cosa ya finalizando. Has sacado el CIS. Creo que hay una... De hecho, creo que hay poca preocupación para lo que debería por el CIS, lo que se ha convertido en... Creo que esto debería ser como una izquierda y derecha, un órgano de propaganda del gobierno, al menos los titulares que saca, lo último que saca. Pero mi pregunta es, más allá de los resultados que saca el CIS, que no aciertan ni cuando va todo a su favor, los datos del CIS, que los datos no influyen solo a la política, influyen a toda la academia, pero no a la academia de sociología, sino yo también que ahora estudio más en educación, me baso en ellos. Los datos del CIS en bruto, sin analizar, y los datos del CIS, también los políticos, los de los resultados electorales, ¿siguen siendo válidos, más allá de la cocina, de la interpretación que haga Tezanos y su equipo? Bueno, es una pregunta tremendamente importante que muy poca gente se está atreviendo a hacerla por miedo a la respuesta. Por ir un poco por las tres cosas que has tocado. Sociométrica es poco mediática porque no todos los directores de instituto jugamos un poco en esa liga, ¿no?
Hay de todo. Hay empresas de autor, voy a llamar de autor, donde es importante la persona que hay detrás, y hay empresas que no son de autor. Nosotros hemos elegido no ser de autor, pero bueno, es respetable que cualquier otra empresa pues lo pueda ser, ¿no? En ese aspecto, el autor, bueno, aporta normalmente capacidad de contar el trabajo que has hecho, y también tiene su mérito y tiene sus habilidades. Y encontrarás empresas buenas de autor y otras pues que a lo mejor no lo son tanto. En cuanto al tema del CIS, y me pongo mucho más serio. Hasta ahora yo he tenido, claro, todos los que nos dedicamos a esto de una manera científica, cogemos los datos del CIS y los trabajamos a nuestra manera, lógicamente. Porque no hay que quitarle un mérito al CIS, un mérito a Tezanos, que es que ha multiplicado por 3 el presupuesto. Por lo tanto, entiendo que ese presupuesto se utiliza en encuestas, faltaría más, no se me ha ocurrido pensar otra cosa, y hay más datos. Por lo tanto, estamos más felices todos de poder trabajar con más datos. La segunda cosa es coger esos datos y tratarlos metodológicamente de la misma manera que tratamos los datos propios para ver a qué conclusiones llegamos. Eso está ya superado y ya sabemos que los datos cocinados de manera ortodoxa dicen una cosa muy diferente a lo que el CIS publica en su última página cuando habla de estimación de voto. Muy diferente, pero muy diferente, no un poco diferente. Y siempre ese sesgo, siempre durante los 7 últimos años, ha sido a favor, si podemos llamar que se da más voto a un partido que el que tiene se puede llamar a favor, pues a favor del Partido Socialista, y en detrimento, en menor medida, según la oleada, de Vox o del PP. Y siempre hemos tenido la sospecha, no confirmada, porque no queríamos respondernos a eso, si el campo estaba bien hecho o estaba mal hecho. La hipótesis es que el campo está bien hecho. Pero el CIS desde hace... ¿Por qué está bien hecho? Porque no entra en lógica alguna que no lo esté, está llevado por funcionarios y no entra en ninguna lógica que el campo esté contaminado, y porque hasta hace muy poco tiempo el campo se externalizaba. Es decir, las empresas que hacían el campo iban variando en metodología y en marca. Si cambias en metodología y en marca, se han hecho presenciales y telefónicas, y ha habido muchos nombres de empresas diferentes que han hecho ese trabajo. Vamos a decir que han sido de todas las orientaciones y tipologías posibles, pues al final, por una propia ley del azar o de teoría de errores, todo eso hace que el campo global sea bueno o esté compensado. Pero ocurre que desde hace un par de años, no sé si llega, el campo del CIS es propio. El CIS tiene ahora su propio call center y hace encuestas CATI. Estamos en observación de si esas encuestas CATI están excesivamente sesgadas hacia el Partido Socialista. Es fácil de comprobar. El recuerdo de voto del PSOE es sistemáticamente está sobrerepresentado en el Partido Socialista. Eso es un clásico en demoscopia, es decir, no es raro, ya lo sabemos. Y lo sabemos, hagas el campo que hagas. Pero en el momento en que el CIS tenga más sesgo del que es tolerable o de lo que estamos acostumbrados, entonces podremos empezar a pensar que el CIS tiene contaminado el campo. No ha llegado ese momento, pero lo hemos puesto bajo la lupa cuando nunca nos había preocupado que eso debía estar bajo la lupa. Aquí Kiko Llaneras sí tiene valor porque lo ha hecho desde un medio más cercano a la izquierda, ha hecho un trabajo excelente y lo citas también en el libro, a Kiko Llaneras, cuando hablas del CIS, pero también sociométrica, creo que ha hecho un trabajo muy bueno, creo que es la labor que hacéis y por eso os lo agradezco muchísimo a ti personalmente por el libro concreto y en general al equipo, porque siempre que ha salido el CIS habéis estado trabajando con los datos, habéis mostrado de una forma muy pedagógica no solo decir que se equivocan, sino por qué se equivocan, y creo que eso es una labor democrática, y también cuál es el resultado que en base a esos datos, si fuesen ciertos, sería el correcto, y de hecho soléis acertar mucho cuando cogéis los datos del CIS y los pasáis a vuestra cocina, acertáis la mayoría de las veces. No te quito más tiempo, Gonzalo, simplemente una última pregunta, pasando un poco más a la actualidad futura. Son pronto las elecciones en el País Vasco, supongo que estaréis trabajando. No, imagino que no me podrás decir mucho, pero simplemente
te lanzo una pregunta sin ningún compromiso. Si no Ujú. la puedes contestar, nada. No digo una predicción de qué va a pasar, pero entra dentro de lo posible que, especialmente en los últimos días, que puede que hayan cambiado las cosas, el PSE, el Partido Socialista y el PNV no sumen la mayoría de 38 escaños. No digo si va a pasar, digo si es una posibilidad que puede pasar. Que PNV y Partido Socialista, dices, o Sí, sea, el mismo gobierno que hay ahora. exacto. Sí, claro, por supuesto. Vamos a ver, las elecciones cada vez más eh, tienen un porcentaje, vamos a llamar, de sorpresa, eh, por dos motivos. Uno, porque las mayorías son mucho más flexibles que antes. Entonces, se ha roto un poco el tabú de que las mayorías han de ser de derechas o de izquierdas. Y bueno, con mejor o peor fortuna, el PSOE en el gobierno de España ya se han diseñado formatos de gobierno que hasta hace tiempo eran impensables. Una vez se ha roto ese tabú en el gobierno central, ¿cómo no se va a romper en las comunidades autónomas? Eso hace que las posibilidades de sorpresa sean más grandes. Entonces, dices, bueno, es que no suma PSOE con PNV, bueno, pero es que puede sumar PSOE con Bildu, bueno, pero es que PSOE con Bildu no pueden gobernar, bueno, porque tú lo digas. Entonces, como las posibilidades son mucho mayores, los márgenes de sorpresa o de competitividad electoral, en terminología vuestra, son mucho mayores. Eso por un lado. Y luego por otro, porque al haber también más posibilidades, el elector se reserva más hasta el último momento la elección final. Antes era muy difícil que un elector del PSOE votara al PP, tendría que pasar antes por la abstención, había que medir la abstención. Pero hoy en día que hay mucho a derecha y izquierda y hay mucho nacionalista que se puede intercambiar votos con partidos nacionales, no sé, con Podemos, por ejemplo, con Sumar, pues hay más flexibilidad para poder decir, yo me lo decidiré en la cena con mis amigos en el último día. Y eso hace que ese margen de sorpresa, ese margen de competitividad, tengamos un dibujo hoy, un dibujo al inicio de la campaña electoral, un dibujo a una semana y luego que los trackings internos sigan teniendo ese interés porque pueden volcar el resultado del último día, como de hecho, vamos a irnos, por no hablar solo de teorías, el Partido Socialista pudo formar una mayoría numérica la última semana de campaña. Empezó 2 semanas antes con algunos errores del Partido Popular, creyendo que tenía una mayoría absoluta totalmente asegurada, y la última semana hizo una magia electoral que le funcionó. Luego tenemos el ejemplo hace menos de 6 meses. 5 días antes, creo que, ahora no me acuerdo exactamente, creo que son 5 días cuando ya se prohíbe publicar encuestas. Recuerdo leer algo de Sociométrica, que de hecho lo vi y dije, ups, que podía haber sorpresas. Entonces, creo que ya lo ibais medio adelantando incluso antes de los últimos días. Bueno, sí, incluso, sí, la palabra ni siquiera era sorpresa, porque parece que es una palabra como muy manida, ¿no? La palabra era en horquilla, tanto hay posibilidades de que sume como de que no sume. Claro, esa última semana las llamadas telefónicas son tremendas, ¿no? Y bueno, vas dejando constancia de lo que hay, aunque te quedas un poco colgado de la brocha de lo que has publicado una semana antes y se te juzga por eso, a no ser que juegues en la liga de publicar el último día, que es una cosa diferente. Si te quedas colgado de la brocha el último día, solo te quedan esas llamadas, ¿no? de la última semana. Te estoy contando el backstage de lo que es la última semana electoral. Y bueno, ahí vamos viendo día a día que la probabilidad de que el PSOE sumara, en nuestro caso era la probabilidad de que PP y Vox no sumara, no era la otra probabilidad. Iba creciendo hasta que llegó. Yo llegué al día de las elecciones diciendo 50-50. No dije que no había mayoría. Ojo, quiero ser honesto. Dije 50-50. En el momento en que la horquilla te da tanto sí como no, el vuelo de una mariposa hace que la bolita caiga de un lado o de otro. Luego supimos que había sido Cataluña y luego supimos que había sido una mala lectura o una lectura insuficiente de la fortaleza del PSOE allí. Si hubiéramos medido Cataluña de una manera específica, hubiéramos visto con más nitidez que ese 50-50 igual era 70-30 a favor de un pacto de Partido Socialista con nacionalistas, ¿no? Pero bueno, esos son juicios a posteriori que son más fáciles de hacer. A priori, desde luego, nos quedamos con la horquilla y fuimos, bueno, 3 empresas las que nos quedamos un poco con mostrando esa incertidumbre que luego, pues, fue a favor del no PP más Vox.
Pues no te quito más tiempo, Gonzalo. Muchísimas gracias, primero por venir hoy a la entrevista, por haber podido estar aquí conmigo. Muchísimas gracias por tu libro, porque creo que no es un libro solo muy entretenido, sino que es una labor social de pedagogía y creo que ayuda a la democracia. Más allá de que se puedan comprar todas las propuestas o no, creo que ayuda a entender muy bien cómo funciona y cuáles son los problemas. También gracias a ti y a tu equipo por el trabajo que hacéis. Perdón, el trabajo que hacéis en Sociométrica, que es muy bueno, tanto los resultados finales como también, como digo, la labor pedagógica de explicar cómo funcionan las encuestas, cómo funciona el CIS y por qué falla. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias a ti, Víctor, por esta iniciativa que tienes de difundir todo esto. Nos vemos Un abrazo pronto. fuerte. Hasta luego. Hasta luego.